día en contra del maltrato infantil, que vos podés decir, bueno, qué sé yo, es muy simbólico, por ahí al pibe hay que darle un coscorrón. No, estamos hablando de cuestiones que marcan a las personas para toda la vida, y es por eso que vamos a analizar el tema durante todo el día. Ayer hablamos bastante del tema de educación, y allí también entran nuestros pibes, ¿no? La escuela es la caricia que le hace el Estado y que le hacemos todos nosotros a los chicos para que se formen de otra manera. Y es por eso que vamos a hablar con Viviana Postay, especialista en gestión educativa y docente de la organización Argentinos por la Educación, que ha lanzado un informe realmente muy revelador. Buen día, un gusto saludarla, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, importantísimo el informe que nos está dando, porque justo son días en los que estamos hablando mucho de educación y está muy bien diagnosticarla, analizarla, ver en qué hay que enfocarse para que esté mejor. ¿Qué dice este informe? Bueno, mira, primero contarte que desde Argentinos por la Educación estamos invitando a la gente a sumarse a un challenge, a un desafío, que sería subir una foto a las redes sociales leyendo algún libro, ¿sí? Con el hashtag que entiendan lo que lean, porque estamos retomando la campaña de alfabetización que se lanzó el año pasado, que ya tuvo su edición el año pasado muy exitosa, con más de 180 ONG, personalidades, 15 gobernadores que adhirieron, el jefe de gobierno, el actual presidente, que en aquella época era candidato, para poner el foco en esta cuestión de que el 46% de los chicos de tercer grado no entiende lo que lee, y que podamos presentar propuestas alternativas y que la política pública priorice e invierta los recursos adecuados, tome a la alfabetización inicial como prioridad de sus desarrollos políticos, y que tengamos indicadores para evaluar el desempeño, ¿no? Así que invitamos a la gente a subir a las redes una foto leyendo un libro que los haya impactado, que haya sido importante para sus vidas, individual o colectivo, con el hashtag que entiendan lo que lean. Entonces, bueno, eso te quería contar primero. Eso, que entiendan lo que lean, que está bueno, pero está buena la campaña para motorizarnos a nosotros, los adultos, pero ¿por qué pasa que los chicos no entienden lo que leen? ¿Qué está pasando? ¿Se les enseña mal? Hay que buscar otros métodos, los chicos están interesados en otra cosa. ¿Quién tiene la culpa? Porque hay que encontrar un responsable de todo esto. Sí, los datos son difíciles, ¿sí? Son datos crueles. Estamos diciendo que 1 de cada 2 chicos de tercer grado no está pudiendo comprender lo que lee. Sabemos que esto ya no es exclusivamente una cuestión socioeconómica, si bien a los sectores más pobres siempre salen más desfavorecidos, porque en este caso son 6 de cada 10, cuando vos ves el nivel socioeconómico más bajo. Solo 1 de cada 10 en Argentina se ubica en el nivel más alto de la lectura, y mientras tenemos en Brasil 3 de cada 10 chicos alcanzan el nivel más alto, o en Perú. Es un conjunto de información que nos habla. Por ejemplo, a los 15 años, el 32% de los chicos de 15 años del nivel socioeconómico más alto no alcanza el mínimo de comprensión lectora. Por supuesto, si vas al nivel más bajo, es 7 de cada 10. En primaria, solo 43 de cada 100 llegan a sexto en tiempo y forma. Es un conjunto de información que nos habla que algo está pasando con la comprensión lectora, que es serio, que se vincula con todos los niveles del sistema educativo, pero que el foco hay que ponerlo en la alfabetización inicial. Por eso nosotros pedimos que se priorice ahí como política, que se inviertan recursos y que podamos retomar, repensar de qué manera se está enseñando a leer y a escribir en la escuela y por qué están pasando estas cuestiones. Yo te puedo dar opiniones desde mi experiencia, te puedo dar opiniones que pueden ser complementadas y enriquecidas por otros especialistas en lo que refiere a qué hay por detrás de todo esto. Pero es importante decir, bueno, que esto está pasando. De secundaria, solo 13 de cada 100 llegan en tiempo y forma, que tenemos que revisar prácticas que consideramos que ya están instaladas en las escuelas y en las familias, construir un ambiente alfabetizador de la cultura digital. Por ejemplo, todos los países importantes han hecho ya un mudarse desde
han restringido el uso de las pantallas. Hay una restricción del uso de las pantallas. ¿Por qué? Porque sabemos, ya se sabe que la lectura en papel es mucho más eficiente para la lectura compleja, para seguir progresando en el sistema educativo, que la lectura en digital. La lectura en digital nos obliga a una lectura, lo que le decimos, bueno, por eso oblicua, no por arribita. No es ir en contra de lo natural, porque todo es lectura en pantalla. Por ahí no es querer porfiar en el pasado y los pibes van un paso más adelante, porque también hay otra cuestión, todo lo prohibido genera atracción. Entonces ustedes le van a prohibir a los chicos leer en pantalla y no van a leer el libro tampoco. Es una opinión personal, ¿no? Sí, claro. Cuando vos construís ambientes alfabetizadores en el marco de la cultura digital, tenés que estar viendo qué está funcionando y qué no. Si tenemos estos números, algo evidentemente no está funcionando. Y si tenemos un montón de estudios que dicen que la lectura digital es más ineficiente a la hora de desarrollar prácticas de lectura concentradas, complejas, y bueno, porque vos pensás, una discusión muy grande tiene que ver con el celular en las escuelas. Nosotros tuvimos un momento que fue el momento de pandemia, donde el celular un poco nos salvó la vida, ¿sí? Un poco nos salvó la vida, estábamos en pandemia. Ahora, todo lo que es la construcción de la economía, comillas, del celular, es una construcción que es parecida a la del casino. Esto también está estudiado porque va generando adicción y vos saltás de un lugar al otro. El salto de un lugar al otro, vos estás leyendo un texto, pongamos por caso del celular, ese texto salta y te aparece una publicidad de unas zapatillas, te aparece la notificación de Instagram. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos decir si el celular está siendo efectivo o no, hoy por hoy, en las escuelas de hoy, en la necesidad que tenemos para fortalecer la lectura, la escritura y los aprendizajes complejos en la escuela? Algo está pasando, y si tenemos los países más importantes del mundo restringiendo el uso de pantallas en los espacios escolares y diciendo que la lectura en papel es una lectura que es la formadora, la estructuradora cognitivamente, y bueno, vamos a tener que pensarlo en nuestras familias, en las escuelas y en los espacios alfabetizadores, la importancia que tiene el libro papel. Viviana, lo que vos... Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Evangelina le habla. ¿Y no será que la escuela ha perdido autoridad en este sentido, más allá del papel o de la pantalla, del dispositivo? Porque también fue un mensaje contradictorio, ¿no? Le decíamos a los chicos no usen el celular y después en la pandemia tuvimos que decirle usen el celular para poder seguir estudiando. Pero más allá de eso, ¿no será que ha perdido autoridad la escuela? Porque en otros países es realmente funciona como un relojito en la escuela, los chicos saben lo que tienen que hacer y los padres respetan la autoridad de la escuela. En cambio acá agregamos salita de 3, salita de 4, salita de 5, primer grado, segundo grado y llegamos a tercer grado y los chicos no entienden lo que leen. Y la autoridad escolar, la autoridad del maestro, pensemos, está sentada sobre equilibrios precarios. Y sí, esos equilibrios están trastocados. Están trastocados porque hay una precarización material y simbólica de la profesión docente. Si nosotros no fortalecemos la docencia, si no vamos instalando un discurso positivo respecto de los docentes, si estamos pensando que de cada 3 maestros de escuela primaria, uno tiene que tener 2 cargos o 3 para poder llegar a fin de mes, que como país tenemos el número más alto de docentes de escuela primaria que tienen que buscar otro trabajo por fuera de la docencia para poder llegar a fin de mes, otro trabajo en el marco de las economías informales, llámale vender empanadas, llámale lo que sea, ¿sí? Y que ese grupo de docentes de primaria, porque vos pensás en la alfabetización inicial, tenés que pensar en qué pasa con los docentes de primaria. En nuestro país un 98% son mujeres, tienen una carga de cuidados, ¿sí? Y del trabajo, tenés el trabajo escolar, más el trabajo en la casa, más el trabajo de cuidado, que ya sabemos que recae fundamentalmente en las mujeres. La pobreza del salario ha hecho, por ejemplo, que un número elevado de mujeres cuyos papás ancianos estaban en residencias, no los pueden mantener más, porque no lo pueden pagar, entonces vuelven a las casas. Entonces, ¿cuál es la situación? Pensemos cuál es la situación de esa maestra de grado
te lo digo en femenino porque el 98% son mujeres en nuestro país, ¿cuál es la situación de esa maestra de grado que trabaja en medio cargo? Porque en nuestro país, en la mayoría de las provincias está construido así y no tenemos jornada completa en una sola escuela, que en lugar de tener 30 alumnos, tiene 60, tiene 70, tiene 90, porque tiene hasta 3 grados en la misma jornada, en el mismo día, o tiene un cargo de grado más un cargo de preceptoría. ¿Cuáles son las condiciones materiales, laborales, para que esa maestra pueda llevar adelante estas actividades? Claro. Entonces, el repensar el sistema, o sea, enseñar a leer y escribir requiere una atención personalizada, un estar al lado, ¿sí?, de este nene, de esta nena, un poder corregir de una manera sistemática en tu casa los cuadernos, las carpetas. ¿Cuál es la situación concreta de estos docentes, de estas docentes, para poder fortalecer la alfabetización inicial? Si nosotros estamos diciendo priorizar la alfabetización inicial, invertir recursos adecuados, también tenemos que meter ahí las condiciones materiales de trabajo de los docentes, ¿no? Ahora, Viviana, buen día, Hernán la saluda. ¿No cree Hola, que ¿qué también tal, esto, Hernán? ¿Cómo estás? digo, es un problema en cuanto al nivel universitario? Porque al final de la cuenta llegan chicos sin el nivel de preparación suficiente para encarar después una carrera universitaria, y tenemos profesionales, a ver, no vamos a decir de mala calidad o defectuosos, pero la realidad es que llegan con un problema de base fundamental, que es no saber leer. Es un efecto Se produce el desaliento, digo. Enorme, es un efecto de arrastre enorme, donde de la primaria esto pasa a la secundaria, de la secundaria al nivel superior. Cualquier profe que esté en un ingreso del nivel universitario o de lo que antes se llamaba nivel terciario, y le decimos nivel superior no universitario, te va a decir: está pasando esto, está pasando que los textos del curso de ingreso, de los cursillos de nivelación, no lo están pudiendo comprender. Esto es así, es un efecto cuando vos no fortaleces y no pones como prioridad la alfabetización inicial desde el momento 1, ¿sí?, o desde el momento 0, si te gusta. El efecto arrastre va a ir por todos los niveles, no es solo porque vos podés decir, bueno, pero no todo el mundo tiene por qué ir a la universidad. Claro, pero después vos estás en un trabajo y tenés que poder comprender la lectura de un inventario, y tenés que poder construir un inventario si estás desarrollando trabajo en una fábrica, pongamos por caso. Y estamos teniendo, los números nos dicen claramente que tenemos problemas severos en lo que refiere a comprender lo que se lee y también a las prácticas de escritura, o sea, toda la práctica. Cuidado que acá a nivel mundo, todo lo que tiene que ver con la cultura digital y la manera en que se desarma lo que nosotros decimos el fondo de armario de las escuelas, está puesto en discusión en este momento. Yo recién te hablaba del papel, bueno, también está puesto en discusión qué pasa con la escritura manual, porque la escritura manual, que es un poco, bueno, pero nadie escribe manual, bueno, pero resulta que la escritura manual aumenta tu memoria a través de la codificación, implica un beneficio científico probado y replicable, es decir, que vos aprendés mejor cuando escribís manualmente. Si un chico copia del pizarrón, ¿sí?, y va escribiendo en su cuaderno, en su carpeta, comprende mejor porque es una primera elaboración cognitiva y de construcción del conocimiento. Ahora, si saca foto del pizarrón y después su celular es una cantidad de fotos desordenada, porque no copia, sino que saca fotos, práctica muy común, bueno, en los últimos grados de primaria o en la escuela secundaria. Bueno, yo saco fotos de lo que está en el pizarrón, no voy a copiar, porque eso ya es del pasado. Y después el celular es una cantidad de fotografías desordenadas, donde se pierde completamente el hilo y no tenemos esa construcción del conocimiento que es propia de la escritura manual. Claro, fíjate vos, prácticas tradicionales, te estoy diciendo yo, que a veces hemos puesto entre paréntesis, tal vez por pensar que están obsoletas, tal vez por decir esto es del pasado. Ahora, a eso quería apuntar. Digo, conocimiento. Sí, ¿es un problema de fondos, de dinero, o es un problema de creatividad a la hora de pensar los planes de estudio también? Es un problema complejo. Hay un problema de inversión. Cualquiera que se acerque a una escuela pública y vea el estado de las bibliotecas,
la situación de material de la escuela, los bancos, los techos, se va a dar cuenta que hay un problema de inversión, la falta de libros, y digamos, también la cuestión de las compus que están en las escuelas, la inseguridad donde permanentemente son robadas las escuelas, donde hay computadoras, esto pasa todas las semanas. Hay un problema que es material, y también hay un problema de que tenemos que revisar metodológicamente qué hemos estado haciendo con las nuevas tecnologías, qué hemos estado haciendo con los enfoques, de qué forma, si yo te digo que el acompañamiento de las trayectorias ha implicado en alta cantidad de provincias que los chicos en primaria no se quedan libres, por ejemplo, nadie se queda libre, ¿sí? Por ausentismo. Claro, pero ¿cuáles son los números? Lo primero que te va a decir una maestra de primaria en muchas provincias del país, tenemos problemas serios con el ausentismo de los chicos. Problemas serios. Nos cuesta que los chicos estén sentados en la escuela. Y si yo tengo una situación donde el ausentismo estudiantil tiene esas características, problema del que no se habla mucho, pero es propio de los regímenes académicos de acompañamiento a las trayectorias, que evitamos que la escuela expulse, que está muy bien esto, pero de alguna forma no lo hemos podido compaginar. Pero es que a veces es maquillaje, ¿no? Bueno, la escuela se hizo muy laxa en los últimos años con las políticas que se tomaron, los chicos no repiten, que los chicos no se quedan libres, como usted está diciendo, de alguna manera da la impresión, no sé, esto es una apreciación, pero usted me dirá, ¿le tienen miedo a los padres en las escuelas? No, yo diría o a la reacción, de los padres. Hay miedo a los padres. Yo creo que hay un conjunto de... La escuela tuvo una expansión enorme de matrícula. O sea, nosotros tenemos más chicos matriculados en la escuela. ¿Sí? Esto es un número en los distintos niveles. Hay más chicos en la escuela que lo que había, supongamos por caso, en época de mi mamá. Yo tengo 50 años. ¿Sí? Donde la escuela eran menos los chicos que iban y era más común decir, no, él dejó la escuela porque, no sé, de la cabeza no le da, porque está trabajando con el Papa. Bueno, nosotros tenemos más chicos adentro de la escuela. Esto es algo positivo. Pero de alguna forma no hemos logrado compaginar ese tener más chicos adentro de la escuela con las cuestiones de aprendizaje. ¿Sí? Es decir, logramos que la matrícula crezca, logramos que estén en la escuela, pero de alguna forma los acompañamientos de trayectoria, porque bueno, todos los chicos aprenden a distintos ritmos, sí, es verdad, pero llega un momento donde hay que poder poner un objetivo claro, ponerle primer grado o la cuestión de la unidad pedagógica entre primero y segundo grado. En términos ideales puede ser maravilloso, pero si yo no tengo continuidad del docente que va a estar en primero y en segundo grado, si no tengo, lo único que genero es un tiro para adelante, la cuestión. En cambio, si yo voy colocando objetivos claros en la primera parte, en el primer trimestre de primer grado, esto es lo que se tiene que haber logrado. En el segundo trimestre de primer grado, esto es lo que se tiene que haber logrado. ¿Sí? Sí, hay una homogeneización necesaria que se tiene que poder compatibilizar con esto del acompañamiento a la trayectoria individual. Y tenemos que volver a repensar qué pasa con el alto ausentismo estudiantil en las escuelas, porque sí, es todo muy lindo y podemos tener proyectos maravillosos, pero si el chico no asiste porque no queda libre, porque el régimen es laxo, por lo que usted quiera pensar que sería la causa, bueno, difícilmente los aprendizajes se van a poder asentar como se tienen que asentar, ¿no? Estamos en una sociedad, no solamente en la Argentina, en el mundo, en donde la gente se autoconvence de cosas y se niega a escuchar. Por eso me cuesta mucho a veces que cosas interesantes como las que está diciendo las asimile la gente, las escuche y logre negociar con otras afirmaciones distintas. Vivimos en tribus, ¿no? Y yo quería traer al presente, reafirmar en primer lugar una cachetada a la sociedad, que es, si a los chicos les pasa esto, la responsabilidad es nuestra, de los adultos, nunca de los pibes. Por lo tanto, nosotros tenemos que garantizar que estén en la escuela, ya seamos funcionarios o padres. De cualquier forma, si hay una falencia para que el chico esté en la escuela, hay que tratar de salvarla, ¿no? Por ejemplo, si no tiene zapatillas para ir, que puede ser uno de los problemas, o que los papás se van antes que él a trabajar y el chico tiene que tomar solo la decisión de levantarse e ir a la escuela, ¿no? Pero yo quería traer el presente y me demoro un poquito. Entrevisté hace un tiempo, el año pasado, al ex ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer,
que dio algunos datos interesantísimos y que van en su línea, porque él plantea la pandemia como un momento bisagra. Y dijo que la experiencia a gran escala en la pandemia demostró que la tecnología nunca puede compensar la presencia física. Recordemos todos, claro, que todos los chicos estaban con el celular y la computadora. Entonces, ¿qué dice? La crisis nos permitió acabar con una falsa utopía que nos decía que algún día las computadoras van a reemplazar a los profesores. Y en otro punto, lo que dice Blanquer es que debemos concebir nuestras sociedades como lugares en donde la educación es central y que es a través de los maestros donde ellos pueden hacer pareja para dar clases con computadoras, pero en donde el maestro sigue siendo el maestro. Y eso quiere decir que el maestro lo es tanto de la clase como de la máquina. Fíjese qué fuerte, en la misma línea de lo que usted está diciendo, ¿no? Y la posibilidad de poder distinguir que una cosa es tener una computadora con software educativo en el aula y otra cosa es tener un celular que está sometido a toda una economía de mercado donde la lógica es otra. La lógica es a usted que usted puede entrar en las redes sociales, que le aparezcan publicidades cada 2 segundos sobre cuestiones que ya se sabe que a usted le interesa, porque si usted hizo varias búsquedas de zapatillas le van a aparecer las publicidades de zapatillas. Claro. Entonces es muy distinto una computadora con un software educativo. Cuidado, nunca reemplaza el papel, por lo que yo les dije recién, por el uso de las pantallas y el superpoder en esta época es la capacidad de hacer foco, dicho una estudiosa que es Sofía Contreras. O sea, si usted me dice cuál es el superpoder en esta época, la capacidad de hacer foco, que usted se puede enfocar y se pueda concentrar en una sola cosa, y para aprender no hay otra más que concentrarse. Entonces, aquellos elementos que desconcentran, no es lo mismo estar leyendo un PDF en el celular donde las redes sociales están, me aparece el mensajito de WhatsApp, aparece la publicidad, a que yo lea un texto en papel. Aparece un tema, aparece la kriptonita para el superpoder, y que es lo económico, porque dentro de poco capaz que no haya más libros de papel y es muy económico leerlo en el celular. Entonces ahí va a haber que garantizar el acceso a los libros, que son carísimos aún para gente que tiene recursos. Resulta un gasto fuerte, ¿no? Es un gasto muy fuerte, pero tampoco tenemos que engañarnos, porque si nosotros creemos que un PDF en el celular está reemplazando y es lo mismo que tener un libro o tener la misma hoja en papel, suponga usted, la misma hoja del PDF en papel, bueno, nos estamos engañando. Nos engañamos porque ya lo dicen los estudios de los expertos, ¿sí? La pandemia, tal como usted comentaba recién, fue una cachetada tremenda para darnos cuenta la necesidad de la presencia y un poco cómo hemos endiosado la idea esta de que con las tecnologías, con la compu, cualquiera se puede educar solo. Hubo situaciones muy complicadas de salud mental, los aprendizajes obtenidos fueron de calidad sumamente inferior a cuando está el docente al lado. Esto es así. Si nosotros estamos pensando que hay prácticas que creíamos que eran muy agresivas, como corregir y decir esto está mal, esto está bien, o prácticas tradicionales como porque es como que todo lo que tenía que ver con memoria hemos pensado como, bueno, es del pasado, es autoritario, aprender de memoria reglas ortográficas, pongo por acá. Claro. ¿Sí? No, pero es autoritario, es del pasado. ¿Cómo van a memorizar que antes de B larga va N? ¿Y usted cómo aprendió que antes de B larga va N? Y bueno, porque hay ciertas reglas ortográficas que memorizan. La memoria no es una mala palabra. La memoria es un constructor fundamental del conocimiento. Es una herramienta básica. Nadie conoce sin memoria. Y la plasticidad que tiene un niño pequeño para la utilización de la memoria es muy distinta de la que tiene un adulto. Es ese momento donde uno tiene que aprovechar un conjunto de situaciones y olvidar un poquito, ¿sí? Estas son opiniones personales, le cuento que por supuesto pueden ser discutidas y debatidas por otra gente que tendrá otras posturas. Olvidar, yo digo, bueno, pero aprendo de memoria las reglas de ortografía, aprendo de memoria las tablas de multiplicar. No, esto está mal, porque hay otros recorridos, sí, hay otros recorridos, pero si nos fortalece una regla ortográfica que nos dice
que antes de B larga va M y antes de B corta va N, bueno, después es algo que nos está permitiendo desarrollar la escritura de otras formas. Tal cual. Diga una sola cosa, porque se nos ha hecho largo, pero está muy interesante. ¿Por qué es importante que sepan leer y escribir las personas? Yo se lo digo, mire, yo soy director de un diario. Si usted viera las cosas que yo veo que nos mandan profesionales, mal escritas, se cambia el sentido de lo que dicen, hay que corregirlos al 100%, y la respuesta es, no, bueno, pero yo estudié ingeniería, yo estudié medicina, no soy escritor. Esa es la respuesta que recibo. ¿Por qué es importante saber leer y escribir bien? Porque sencillamente, mal que le pese a mucha gente, hoy la comunicación entre los humanos sigue estando basada en la escritura y la lectura. La comunicación no es solo oral, no es que estamos en un momento al que hemos vuelto, no sé, a que la época de las cavernas, por decir algo muy exagerado, y la comunicación es solo oral. La escritura es pilar de la civilización, lo ha sido así históricamente desde los sumerios. ¿Sí? La escritura, o sea, la posibilidad de leer y escribir bien nos asegura a nosotros una comunicación válida que también nos permite ascenso social, donde después se va a ubicar alguien que lee y escribe bien socialmente, es distinto de donde se va a ocupar a alguien que no se puede comunicar por escritura ni por lectura. Si usted pide un trabajador para ser empleado de un supermercado, pongamos por caso, y se está comunicando por WhatsApp, y ya ve que su ortografía es un horror, y ya le cuesta decodificar lo que esa persona escribió por WhatsApp, y se le tiene que mostrar a su socio y decirle, por favor, a ver, ¿qué le dice esta persona? Porque la verdad no le entiendo. ¿No le pasa eso? La verdad no le entiendo. ¿Qué me está poniendo? O lea los comentarios en Facebook. La gente escribe, escribe con el codo, ¿no? Y después usted tiene que ponerlo a desarrollar inventarios, sí, tiene que ponerlo a hacer pedidos. ¿Cómo lo pone? O sea, yo ya no estoy hablando de la alta cultura, de los grandes escritores. Bueno, la cuestión es que en la base de esas prácticas, que después son sencillas, en un trabajo común y corriente, sí está la literatura que aprendemos de chicos, sí está la lectura, la escritura, todo eso que nos parece como del pasado, de un pasado remoto. Bueno, son esas prácticas organizadoras. Si usted leyó un texto, pongamos por caso, siendo adolescente o siendo pequeño, leyó tal libro de lectura o leyó tal cuento de Quiroga, y usted decía, ¿y a mí de qué me sirve este cuento de Horacio Quiroga? Bueno, querido, después se va a relacionar con tus prácticas cotidianas de lectura y escritura en tu trabajo, en tu vida, cuando tengas que escribir una nota, vos, porque vas a faltar el trabajo, o una nota a la maestra de tu hijo para explicar no sé qué. Bueno, ahí están las prácticas. Nuestra comunicación sigue estando organizada en base a lectura y escritura, y mientras más canónica, ¿sí? O sea, tradicional, mientras más canónica sea el manejo de la lectura y de la escritura que tiene un ser humano, más posibilidades tiene después de, comillas, triunfar en un estudio del nivel superior, ¿sí? En la universidad. Le aseguramos trayectos más fluidos por niveles que están vinculados a una mejor posición social, un mejor salario. Si no, usted está condenamos, ¿sí?, a las personas si no entienden lo que leen. Por eso, digamos, es tan importante la campaña y el hashtag que entiendan lo que leen, porque si no, nosotros estamos condenando desde su más tierna infancia a la gente a que reproduzca su historia familiar, si es de un sector social vulnerable, porque esto siempre es más importante en un sector social vulnerable. ¿A qué nos estamos condenando? ¿Qué libro fue ese libro que uno dice, mira, yo leí este libro, leí este texto, que en algún caso, no sé, puede ser la Biblia, en una formación en catequesis, puede ser aquel cuento, aquel libro de lectura de primaria. Bueno, eso es lo que te fue construyendo cognitivamente para mejorar la comunicación hoy en tu situación como adulto.
Excelente, muy bueno, muy clara realmente. Bueno, lo está notando la audiencia que está felicitándola y mandando cantidades de mensajes en coincidencia con lo que está planteando. Gracias y ojalá todo esto sirva para mejorar. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Un abrazo, buen día. Viviana Postay es magíster en investigación educativa, doctora en ciencias sociales, especialista en gestión educativa, diplomada en currículum, investigadora, asesora, bueno, una experta de Argentinos por la Educación, que es un colectivo de gente que trabaja